Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. También podéis abrir vuestros móviles. Hoy más móviles que Biblias. Aleluya. Capítulo 10, verso 34 al 38. Es en uno de los pasajes más largos que Jesús tuvo con todos los que le seguían. Él dijo muchas cosas en esos momentos, pero yo quiero que nos fijemos en estas palabras que hoy resuenan aquí en esta iglesia. No creáis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque yo he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Sigo. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mí, la encontrará. Palabras más que duras de Jesús, mucho más que duras, por lo que encierran y por el significado que tienen. La mayoría de nosotros conocemos, espero, el misterio de Jesús, el ministerio de Jesús, aquí en la tierra. Él respiraba en todo momento amor, compasión, misericordia, dulzura, comprensión. Ninguna cosa mala ni negativa se encontró en él jamás. El más justo entre los justos. Entonces, nos preguntamos en esta mañana, ¿por qué dijo Jesús estas cosas? ¿Qué le indujo a Jesús a afirmar con tanta contundencia lo que hemos escuchado? No he venido a traer paz, sino guerra, conflicto, enemistades entre la familia, y no digamos con el mundo, persecución y muerte, como luego veremos. Pues veréis, amados, contestar a esa pregunta en unos pocos minutos es difícil, pero todo aquel y toda aquella que conoce un poquito a Jesús, sabrá que Jesús
lo que tenía que hacer, lo tenía muy claro. Jesús sabía cuál era perfectamente su misión en este mundo, cuál era su propósito y su mandato. Sabía más que nadie. Primero, hacer la voluntad del Padre. Y segundo, predicar el Evangelio del reino. ¿Sí? Esto era en síntesis. Jesús no hizo otra cosa en su vida más que esto. Nada más, cumplir con la voluntad del Padre y predicar el Evangelio del reino. Y esto me lleva a identificar el verdadero objetivo de mi mensaje en esta mañana. El principal objetivo. No queremos ser discípulos del Maestro, y Él nos dijo repetidas veces que hiciéramos lo que Él hizo. El principal objetivo que tú y yo tenemos en esta vida, por encima de todas las demás cosas, que son muchas, primero, hacer la voluntad del Padre. Segundo, predicar el Evangelio de Dios. No hace falta que salgas a la calle para predicar el Evangelio de Dios. No es un llamado de todos el don de evangelista o de profeta o de maestro o pastor, pero sí es la responsabilidad y la misión de cada uno de predicar el Evangelio del reino con nuestro testimonio, con nuestra vida, de anunciar que somos discípulos del Maestro. Por lo tanto, la misión principal tuya y mía, seas quien seas, primero, hacer la voluntad de Dios. Segundo, anunciar y predicar el Evangelio del reino. Y al hacer esto, al cumplir con ese mandato del Señor, también nos lleva irremediablemente a traer espada a este mundo, como Jesús. A traer guerra y conflicto, a traer, si hace falta, enemistades. Yo sé que esto es duro, pero son las palabras de Jesús, no las mías. A traer enemistades con nuestra familia si es necesario. Y a veces no hace falta que nosotros las traigamos. Son nuestros familiares los que los traen contra nosotros. Por ser quienes somos y por haber aceptado como Rey y Señor de nuestras vidas a quien hemos aceptado. Y no hace falta que levantemos ninguna espada, no hace falta que vayamos a guerrear, no. El solo hecho de creer en quien hemos creído hace que las circunstancias se enfrenten contra nosotros. Y es más, muchísimas veces nosotros tenemos que enfrentar las circunstancias, como hizo Jesús. Sabemos lo que es el amor y el perdón, sabemos que es nuestra obligación, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que perdonar y sabemos cómo es un testimonio de un fiel servidor de Jesucristo. Pero eso no quita que en algunas circunstancias, como le pasó a Jesús, tengamos que traer guerra, enemistades, confrontaciones, persecuciones y afrontar también, a veces, la pérdida de nuestras vidas. ¿Cómo le ocurrió a Jesús? Y tantos seguidores de Él. Por lo tanto, en esta mañana no es un mensaje de paz, es un mensaje de guerra.
Es un mensaje de confrontación. El creyente tiene que vivir confrontando, primeramente a él mismo y luego a los demás, cuando no estamos de acuerdo. La comodidad en que nos hemos instalado como iglesia, confundiéndonos con la sociedad que nos rodea y permitiendo lo que permitimos, no es digno de un seguidor de Cristo. No es digno de una iglesia de Jesucristo. Tenemos que saber confrontar, decir sí, sí y no, no. Y a veces nos sentamos en la comodidad de nuestras casas diciendo: yo ya dime testimonio, yo soy un hijo de Dios y una hija de Dios, pero ahí basta. No. Ahí no basta. Ahí no basta. Hemos venido a traer guerra, a levantar nuestras espadas, a gritar nuestra voz en alto. No estoy de acuerdo con esto. Y si no lo hacemos, el Señor nos lo demandará. Jesucristo dijo: no he venido a traer paz, he venido a traer guerra. A veces confundimos el verdadero evangelio, el verdadero propósito de Dios para con nosotros. El hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra. El que ame más a su hijo que a mí, no es digno de mí. ¿Esto qué es? Y nos hemos instalado en una posición cómoda, mirando de no incomodar a nadie, y viviendo una vida sin complicaciones. Que vean en nosotros lo que veían en Jesús. Que vean en nosotros lo que veían en Jesús. Que somos capaces de vivir, por desgracia, en una apariencia de amor, en una apariencia de paz, en una apariencia de compasión. Y no digo que estas cosas sean malas, no, para nada. Debemos de ser así, no digo apariencia, debemos ser capaces de amar, debemos ser capaces de estas cosas, debemos de ser como Jesús. Pero al mismo tiempo que somos como Jesús y vivimos y andamos como Jesús, al mismo tiempo también tenemos que ser capaces de traer guerra y levantar la espada en el nombre de Jesús. Porque lo uno sin lo otro no sirve para nada. No sirve para nada. El verdadero creyente es capaz de amar y es capaz de levantar la espada. Vivir una vida cómoda, como vivimos la mayoría de cristianos, no le agrada a Dios. Para nada, porque ese no es el propósito de Dios contigo. Dios envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí, y murió y vivió en amor, y tanto fue su amor que murió por nosotros. Pero ese Hijo de Dios era capaz de decir: no he venido a este mundo para traer paz. Y ahora me explicaré. No veo compromiso en el pueblo de Dios en general. No veo obligaciones, ni ganas de servir, ni de dar un paso más adelante,
para ayudar a mi hermano o a mi hermana en el pueblo de Dios. Veo mucha hipocresía en el pueblo de Dios. Ya es tiempo de asumir compromisos individuales en nuestra vida. Como decía el hermano ayer, Dios nos está mirando con una lupa muy grande, pero no está mirando la lupa de los demás, está mirando con lupa nuestra vida. Es tiempo de asumir compromisos y responsabilidades, que cada uno agarre su cruz y siga al Maestro. Y eso no depende de la iglesia. Depende de ti y depende de mí. No es tiempo para nada de ser tibio. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Piensa bien, querido amigo y amiga, ¿cómo vives tu vida? ¿Instalado en una mentira? ¿Instalado en tu propia comodidad? ¿No deseas compromisos? ¿No quieres pagar el precio? ¿Dónde tienes tu cruz? ¿En tu espalda o guardada en un rincón de tu habitación? ¿Dónde tienes tu cruz? Cuando veo a David enfrentado a Goliat, a ese gigante, cuando vemos a David, enseguida pensamos en el héroe, en el siervo de Dios, en el valiente muchacho que se enfrentó. Y es cierto. Y es cierto. Pero si nos preguntamos por las circunstancias que le llevaron a enfrentarse con el gigante filisteo, vemos algunas cosas que nos pone la cara de vergüenza a muchos. Porque ¿cuáles eran las circunstancias que le hicieron que David se encontrara con Goliat? Detrás de esto vemos a todo un pueblo de Dios escondido debajo de las piedras. Todo el pueblo de Dios. Vemos a un gigante que menospreciaba a Dios, insultaba a Dios delante del pueblo cada día 3 veces, y durante, creo que eran 40 días, insultando a Dios delante de todo el pueblo, y el pueblo estaba escondido en las piedras. No se movían. Vemos a un rey Saúl cobarde y mezquino, que en vez de salir, no era el rey, no le escogió Dios, escondido en su tienda y buscando quién se iba a enfrentar al gigante. Ese es un rey, ese es una hormiga. Vergüenza de un rey que se supone que debía defender al Dios de los ejércitos. ¿Dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el pueblo? También vemos a los hermanos de David, guerreros con el pueblo, que no solamente se limitaron a esconderse debajo de las piedras, dice la palabra, sino que además cuando vieron a David,
le humillaron, le menospreciaron. Eso es lo que no se ve. Pero eso indujo a David a enfrentarse con Goliat. Pero eso lo sabemos desde pequeños. Lo que no vemos, lo que no sabemos, son las circunstancias que hay detrás de las cosas. Y yo veo al pueblo de Dios haciendo las mismas cosas hoy en día. Al pueblo de Dios que no se incomoda ni alza su voz al ver las cosas que están pasando en este mundo, que se calla y que se esconde en su casa o dentro de su iglesia, pero vive escondido, no alza su voz, permite que el mundo vaya como vaya. ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde está tu guerra? ¿Dónde está tu armadura? ¿Para qué te dio la armadura el Señor si no es para luchar? Veo al pueblo de Dios, a la iglesia, que dicen que no reacciona ante la idolatría y la negación de Dios, ante el desprecio más absoluto de esta generación hacia su Creador. Es que no tenemos nada que decir la iglesia. Es que no tenemos nada que decir la iglesia de nuestro Señor cuando vemos el pecado que vemos. Señor, y también vemos a muchos familiares, de los cuales me incluyo, riéndose de nosotros, menospreciándonos, como los hermanos a David. Y vemos a pastores y líderes e iglesias actuando como el rey Saúl, que se supone que deberían de salir de su comodidad y de sus casas para defender al Dios de dioses y Señor de señores, pero no lo defienden. No lo defienden. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No lo veo. Sino que están escondidos en sus tiendas. Qué bien se está dentro de una iglesia hablando de Dios y alzando nuestras manos y predicando cosas bonitas. Qué bien se está. ¿Sabes? A mí también me gustaría estar así, pero yo lloro cuando veo esto. ¿Dónde está la iglesia del Señor en este siglo XXI? Ya me diréis, ¿cómo veis vosotros que está? Ya me lo diréis. No hay quien defienda a Dios. No hay quien se levante contra el enemigo. Ay de aquellos que hacen esto. ¿Dónde están nuestros Davids? ¿Cuándo vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, morir apedreado por los representantes religiosos
en tiempos de Jesús y admiramos su fe y su valentía, todos conocemos la historia de Esteban. No podemos olvidar sus palabras y su mensaje a los líderes religiosos que le apedreaban. Esteban sacó la espada. Seguramente, como dijo, Señor, no les tengas en cuenta lo que me están haciendo, perdónales. Pero ¿sabes una cosa? Por supuesto que Él perdonó a sus enemigos. Por supuesto. Pero ¿cuáles eran sus palabras? Sus palabras eran: hipócritas y malvados sois. Estáis llenos de maldad. Vuestros pasados mataron a todos los profetas y a los enviados de Dios. Y vosotros también estáis haciendo lo mismo. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Vosotros habéis hecho esto y además habéis matado al justo de los justos. Estas palabras estaban dirigidas a los religiosos, a los que tenían la ley, porque les dijo estas palabras: vosotros precisamente que habéis recibido la ley por medio de los ángeles y no la habéis obedecido. Y le mataron ahí mismo, después de decirles esto. Esteban también sacó la espada, también se enfrentó con aquellos. Y este mismo mensaje de Esteban es de aplicación hoy en día dentro de nosotros. Aquellos que hemos recibido la palabra, pero no la obedecemos. Pero no la obedecemos. No la vivimos. Y que si se diera el caso, que espero que no se dé, también haríamos lo mismo que aquellos hicieron con Esteban. Fijaos bien, nuestro testimonio como cristianos debe reflejar simplemente con nuestro testimonio. No hace falta tener una espada aquí, ¿entiendes? Simplemente con nuestro testimonio debemos de reflejar que nosotros, por nuestra manera de vivir, rechazamos todo sistema moral, político, religioso en el que estamos viviendo. Jesús no era para nada violento, pero aún así, donde Él iba, por sus palabras y sus acciones, solamente producía rechazo a todos aquellos que no le recibían. Solamente producían rechazo, por eso le mataron, por el rechazo. Me pregunto, ¿tú y yo vivimos como Jesús? Solamente aquellos que nos rodean ven en nuestro testimonio y se sienten confrontados con la verdad del Evangelio. Pregunto, hemos venido, estamos aquí también para traer guerra. Pregunto. Aleluya. Y para tener un ejemplo, que hay tantos, cuando vemos a Daniel,
Todos admiramos a Daniel y sus amigos. Y lo vemos en Babilonia, sirviendo a un rey sanguinario, en una nación idólatra, rodeado de las circunstancias. Mira, a veces me digo, oye, pastor, pero es que estoy viviendo momentos difíciles y sí, yo sé que son momentos difíciles. Cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos difíciles, evidentemente, y los tendremos siempre. Y los tendremos, pero a nuestro lado está el Todopoderoso, aleluya. Pero yo me pregunto, amigo, si tú estuvieras viviendo en tiempos de Daniel, esto sí que es una prueba. Rodeado todo el día de cosas que ni siquiera podemos imaginar de lo fuertes que eran. Pero en cambio Daniel jamás dudó en decir a su rey, perdona, yo no me inclino delante de tu espada, delante de tu estatua. Yo solamente me inclino delante de mi Dios. Eso al rey Nabucodonosor. Pues te voy a meter al horno. Pues puedes meterme donde tú quieras, pero yo no me inclino delante de ti. Y lo metieron ahí. ¿Y qué pasó? Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Hubo otra vez, cuando lo vieron orar con las ventanas abiertas, para que todo el mundo supiera que él era cristiano. Oraba con las ventanas abiertas, para que se fijaran precisamente en él. Y así fue como se fijaron y cómo le denunciaron. Y entonces creo, si no me recuerdo mal, pues o dejas de orar o te echo al foso de los leones. Pues me echas donde tú quieras, pero yo seguiré orando a mi Dios. Eso sí que es un testimonio. Y al foso de los leones se fue. ¿Y qué pasó? Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Amigo y amiga, esto es un testimonio. Esto es vivir en conflicto y saber vivir en conflicto y dar testimonio de quiénes somos en todo momento, sean buenos o malos tiempos, circunstancias difíciles y no difíciles. Esto es vivir el verdadero cristianismo. ¿Cuántos cristianos hoy en día se mezclan con el mundo y se inclinan ante ídolos y dioses que nos gobiernan por miedo a avergonzarse o a no sufrir las consecuencias por ser cristianos? Y mucho me temo de que en la medida que pasen los tiempos, muchos de nosotros también nos encontraremos en esas circunstancias. Y me pregunto, cuando veamos el horno de fuego delante o el foso de los leones, ¿qué le diremos al rey de este mundo? Me pregunto, ¿qué le diremos al rey de este mundo? Le vamos a decir, no, perdona un momento, rey. Espera, que voy a preguntar a mi iglesia para que oren por mí. Voy a preguntar a mi pastor para que me ponga las manos. Voy a decir a mis hermanitos que vengan aquí. Y no será así. Nos vamos a encontrar solos como Daniel. Nos vamos a encontrar solos como Esteban. Y también solos como David. ¿Y cuál será nuestra respuesta? No hemos venido a traer paz, sino guerra, porque estamos en un mundo de violencia. Escuchad bien, no estamos en una isla solos. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia
y solamente los fuertes lo arrebatan. No los débiles, no los que se esconden, no los que no quieren pagar el precio y cargar su cruz. Aleluya. Y finalizo. Querido hermano y hermana, tú y yo hemos sido rescatados de este mundo y hemos recibido por gracia la vida eterna cuando venga Jesús a buscarnos. Está claro, ¿verdad? ¿No? Esto ya, gloria a Dios. ¿Está claro, sí o no? Amén. Pero has de saber que mientras tanto, hay un paréntesis, mientras tanto esto no suceda, estamos todavía viviendo en un mundo que nos odia, viviendo en un mundo que nos avergüenza, aunque no queramos, viviendo en un mundo que nos persigue y nos maldice, y maldice a Dios, y que se inclina delante de infinidad de ídolos, una humanidad que ha endurecido su corazón y que no desea escuchar el mensaje del Evangelio del Reino. Pero si nosotros somos creyentes de verdad, y lo somos, y seguidores de Jesucristo, nada de esto debe importarnos. No estamos en este mundo para que nos identifiquen con Él. No estamos en este mundo para traer paz, sino guerra. Guerra contra la impiedad, contra la hipocresía, contra la religiosidad, contra la idolatría, contra la maldad. No podemos escondernos en nuestras tiendas, dejar que solo se escuche la voz del mundo. La Iglesia tiene su propia voz y tú y yo tenemos nuestra propia voz. Debemos denunciar el pecado allí donde se encuentre, no solamente no estar de acuerdo, sino que debemos de denunciarlo allí donde se encuentre, sea dentro de nuestra familia o fuera de nuestra familia. Debemos delatar a los falsos pastores y falsos maestros. Debemos de delatarlos, porque si no los delatamos y nos escondemos, seguimos con la historia de siempre, que el pueblo es engañado una y otra vez, y esos falsos pastores siguen haciendo lo que les da la gana. Estamos aquí para delatar lo malo, lo falso, lo hipócrita, como hizo Jesús. Huir de todas esas cosas, que nuestra voz y nuestro testimonio se levante y sea mucho más fuerte que este mundo. Puede ser así, debe ser así. Debemos hablar, como intento hacer esta mañana, claro y fuerte, porque los tiempos están por terminar y no nos queda mucho tiempo. Que cada uno de nosotros sea un vocero y que se levante, levántate, coge tu armadura y tu espada y enfréntate al mundo. Como Esteban, como David, como Daniel. Levántate, te lo pido, por favor. Conviértete en un guerrero activo, en una guerrera activa de Jesús. Porque cuando estemos allá arriba, ya no tendremos la oportunidad. La palabra dice que los ángeles nos envidian. ¿Por qué creéis que nos envidian? Les gustaría estar aquí para desenvainar su espada y defender al Creador. Por eso nos envidian. Aleluya.
que nuestro testimonio sea mucho más fuerte que el testimonio del mundo. ¿Podemos levantarnos, por favor? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que esté dispuesto a perderla por causa de mí, la encontrará. Quiero hacer un llamado a los valientes, a las valientes. No os dé miedo, por favor, no os dé miedo. El día de mañana, cuando estemos delante del Rey, qué bonito debe ser decirle: Señor, yo no tuve miedo, porque tú estabas conmigo, te defendí, no me callé, no me arrodillé delante de ídolos, no me escondí en mi tienda, no me escondí en mi tienda. Tú eres un David, un Daniel y un Esteban. Que esta iglesia sea llena de todos estos personajes que nos precedieron y que no tuvieron miedo de enfrentarse a la sociedad en la cual vivían. No hemos venido a traer paz, sino guerra. Inclina tus ojos, cierra tus ojos y ponte a cuentas con tu Dios, con mi Dios, con nuestro Dios. Qué bonito y hermoso es cantarle alabanzas a su nombre. Qué bonito y hermoso es reunirnos como cuerpo de Cristo. Qué bonito y hermoso es leer la palabra, orar por mis hermanos, tener comunión, comer con ellos. Pero ten en cuenta que hay otra parte en tu vida que no debes descuidar. No la descuides. Levántate en este tiempo, sé valiente. Coge tu armadura espiritual y empieza a luchar. Empieza a denunciar las cosas que no te gustan en honor a tu Dios, el que te ha dado la vida eterna, y no tengas miedo como no lo tuvieron nuestros hermanos en la fe. Ora al Señor, ora en estos momentos. Él te escucha, Él ve tu corazón. Oramos al Señor, oramos al Señor.